Y mire, vamos a tratar de hacer una síntesis, un resumen de varios hechos informativos en este 26 de septiembre. Para ello está con nosotros mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo con gusto. Adriana, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Feliz inicio de semana para todos. Julio, un fin de semana muy complicado, justamente en medio de esta conmemoración de los 8 años, desafortunadamente, la desaparición de los 43 normalistas. Las cosas se ven pues muy complicadas. Julio, ya lo decía también Jacaranda, también lo comentabas en tu columna, una situación pues muy enrarecida en pues muchos ámbitos, y que vamos a tratar aquí de comentar algunas de las cosas relevantes tanto de la conferencia mañanera como pues apuntes de lo que pasó el fin de semana con esta filtración, Julio. Sí, pues ha habido sobre todo esa filtración dada a Penilei Ramírez, periodista que ahora está en el diario Reforma, pues destapó una serie de discusiones, pero que creo yo que están enmarcadas, sobre todo Adriana Buentello, en la discusión acerca de cuáles son los riesgos de que se mantenga la impunidad en las élites militares y políticas responsables de lo que sucedió en Ayotzinapa, en Iguala, con los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Creo que el punto es qué tanto filtraciones, desistimientos de órdenes de aprehensión, pugnas internas en el aparato federal, es decir, entre la Fiscalía General de la República y la Subsecretaría de Gobernación a cargo de Alejandro Encinas y la unidad de litigio sobre el caso Ayotzinapa con Omar Gómez Trejo, pues qué tanto todo esto está generando un ambiente en el cual, a fin de cuentas, lo que hay que preguntarnos, Adriana, ¿se va a castigar de veras? ¿Se puede aspirar a que se castigue a toda esa élite militar que, según lo que se sabe, estuvo involucrada instalaciones y mandos en este proceso? ¿Se va a castigar a la élite civil política que envió a Tomás Cerón de Lucio a Iguala para arreglar, para limpiar, para modificar los escenarios, según eso, como enviado de EPN? Son las preguntas, creo yo, de fondo, Adriana Buentello. Julio, muy complicado el panorama. Justo en la videocharla que tenías precisamente el fin de semana sobre este tema, me parece relevante el papel que tenemos los periodistas porque, Julio, tú tienes pues ya muchos años también en esto del periodismo, que oficio ya con también algunos aspectos de profesionalización, pero que al final de cuentas nos queda siempre pendiente el tema de la investigación de todos los datos, de toda la información que se nos provee, que tenemos por parte de las instancias oficiales, pero que incluso también en el caso de las filtraciones, y Julio, tú también conoces cómo algunos otros colegas han hecho uso, e incluso quizá en algún momento te han llegado a ofrecer información y que es como a cambio de sentirse un poco importante. También es un poco el ego del periodista de formar parte de estas estructuras del poder que pues dan cierta influencia. Vemos operadores políticos como en el caso de Raimundo Riva Palacio, que recuerdo además que también tú tuviste un debate fuerte también participó Ricardo Rafael, no sé si te acuerdas, que no sé si era de Uh -huh. expansión, pero es muy El interesante cómo economista, el financiero. Uh el -huh. financiero, es muy interesante cómo también hay que reconocer que el periodismo es un actor político. Sí. Ahora, ese actor político, ¿qué hay? ¿Qué intereses hay detrás? Porque todos tenemos, obviamente, filias, fobias. Esa es la parte que hay que transparentar. A mí me parece muy delicado lo que vimos el fin de semana, Julio, porque primero, antes que otra cosa, el periodismo nunca puede estar por encima de las víctimas. Creo que esa sería una premisa básica. El periodismo, como comentaba ayer, es un actor político y que tiene o elige varios ángulos para ejercerse. Aquí el punto es, pues, si son transparentes, si sabe el periodista que está siendo utilizado como un emisor, como una herramienta política. Lo bien mencionabas también, Julio, en esta videocharla que hiciste. Estamos analizando esa información que nos están dando, quién está detrás, cuál es el interés de esa persona por hacer esta filtración. Creo que esas son claves que también tú comentaste el fin de semana. Y yo esto también lo quiero poner un poco a colación, Julio, porque eh, siento que de pronto también en esto de los egos, dentro de los propios periodistas, hay algo que ya está sobrepasando el propio ejercicio o el oficio periodístico, que es cuando ya estamos utilizando de más las filtraciones o las fuentes anónimas, cuando no hay un equilibrio y cuando no hay este ejercicio reporteril. Y
pues ahora lo que estamos viendo es una complicación en una situación que se ha venido grabando y que la han señalado incluso los familiares en diferentes ocasiones, porque no es la primera filtración que hay de esta naturaleza. Julio, ahora algo que parece que tiene una relación que me parece que puede pues estar o debe analizarse es cuál es la relación entre las personas que han estado haciendo estas filtraciones dentro de la propia Fiscalía General de la República, el asesinato extrajudicial de uno de los informantes, de una de las figuras o testigos clave en este proceso que fue anunciado precisamente en este informe de Ayotzinapa, y la detención de órdenes de aprehensión. Es decir, si ahí hay un hilo conductor, Julio, para poder, pues, para poder echar abajo todo este proceso que ¿A qué te hoy refieres con esa persona que asesinaron? ¿Quién? Justo vamos a ver si puede ponernos Andrés, una de las de lo que viene. Ah, Perdón, está saliendo en mi pantalla que está llena la computadora, entonces me están no, saliendo acá los sí está, numeritos. aquí está ya. De Juan Salgado Guzmán, alias Así el es. Caderas, alias el Indio también lo apodaban. Sí, perdona, adelante, Adriana. Perdón, es que no, la computadora me está acá ya diciendo, está llena la computadora, entonces me están saliendo acá letreritos. Pero este tema es muy interesante porque los propios Claro. elementos de la fiscalía, Julio, fueron los que ya estando sometida a esta persona, el Caderas, justamente que mencionas, Julio, pues lo ejecutaron, pero no nada más eso, sino que al momento no hay indicios, pues, de que vayan a declarar, o sea, no están en la postura ahorita de declarar estos agentes, pero además, por supuesto, tampoco hay una sanción respecto a estos hechos. Esta combinación de factores, Julio, ¿cómo está abonando en la impunidad de este caso? Vamos a ver si Andrés nos puede poner, fíjate lo interesante hoy del video que hoy en la A conferencia ver, si mañanera quieres, nada más, Adriana, sobre este tema de la... del apodado El Caderas, pero Sí. que también era conocido como el Indio, de apellido Salgado, Juan Salgado, era tío de Mario Casarrubias Salgado, que fue el fundador del Grupo Guerreros Unidos. Y él, Salgado, el Indio o el Caderas, hizo varios señalamientos en varias ocasiones señalando cómo había sido todo el procedimiento de la detención y la ejecución de los estudiantes de Ayotzinapa. Mencionó mandos militares, mandos políticos, mencionó incluso en una primera instancia al propio Omar García Harfuch y fue asesinado, fue ejecutado porque lo descubrieron a bordo de un taxi y Uh-huh, cuando ya lo tenían sometido, él disparó toda la carga de su pistola, de una sola carga, ya no uh-huh, tenía otro cargador y cuando estaba ya herido en el taxi, uh-huh, sometido, uh-huh. le descargaron 15 o 20 balazos porque lo 23, ejecutaron. 23, ¿Perdón? vamos a 23. 23, fíjate, vamos a poner, todo esto es del informe de Ayotzinapa, la de ordenan tirar, Andrés, por favor. Aquí justamente es donde estamos viendo los resultados de la autopsia y fíjate lo que dice. Sin embargo, al acercarse al individuo, un tercer elemento de la policía ministerial dio la orden de tirar aun cuando Salgado Guzmán se encontraba herido y sometido. El resultado de la autopsia señala que el occiso presentó 23 lesiones provocadas por arma de fuego. Claro, y esa hubiera sido una voz muy importante para revelar todos los detalles de todo ello que le constaba a este personaje y agentes de la Fiscalía General de la República prefirieron silenciarlo. ¿Qué tantas cosas la FGR de Gers Manero prefiere ir silenciando por la vía de los disparos de arma de fuego, por la vía de filtraciones? El propio Triana, el dirigente del Partido Acción Nacional, dijo que dejen de linchar o de atacar a Penilei Ramírez, dice, porque las filtraciones vienen de adentro. ¿Quién? Una clave, así más o menos lo dice Triana, dice Gers Manero. ¿Cuál es el papel de la FGR y de Gers Manero? Adriana, adelante, por favor. Julio, fíjate, sí, o sea, es cierto, yo creo que la responsabilidad en este caso penal de las filtraciones viene de un funcionario, eso yo creo que coincidimos. En el tema
de la responsabilidad moral. Por supuesto que los periodistas tenemos que saber cuál es el objetivo de esas filtraciones y imagínate la gravedad si o sea, de un periodista o de una periodista que al no tener la conciencia o al no reflexionar sobre qué está publicando eche abajo por su culpa, por la responsabilidad de publicar esto sin prever esas consecuencias, eche abajo o contribuye a que se eche abajo un proceso. Hay una responsabilidad moral también ahí, me parece muy importante. Pero en el tema de Alejandro Encinas, de las cosas que ha declarado el subsecretario, a mí me parece de suma gravedad el hecho que ha mencionado en algunas de las entrevistas que hay todavía estructuras dentro de la Fiscalía General de la República que responden, Julio, al pasado. Eso creo que es la parte fundamental. ¿Quiénes son los funcionarios? Empezando por el propio fiscal Gertz Manero, el titular, que pues no puede hacer ajeno a todas estas acciones. ¿Y qué es lo que va a suceder con este proceso cuando estamos viendo que continuamente hay filtraciones que pueden afectar el debido proceso? En el caso de si son números telefónicos, pines, las conversaciones que han sido intervenidas, todo lo que tiene que ver relativo a los datos personales de estas personas y cómo eso puede echar abajo un proceso, incluso puede ponerlos en riesgo para que los asesinen, para que puedan huir. Hay aquí sin duda, y por eso también retomo esa palabra que mencionó el Centro Pro de Derechos Humanos, un clima enrarecido en estas últimas horas. Y si te parece, vamos a escuchar lo que hoy dijo justamente el presidente sobre el tema de las filtraciones, porque me llamó la atención que, pues por un lado, sí critica pues, este tema de las filtraciones, que considera que es de mala fe y que es una actitud de sopilotes, pero sí reconoce que hay una posibilidad de que pueda afectarse el debido proceso, porque él señala que si lo hicieron pensando en dañar esa investigación, argumentando que se violó el debido proceso, que su gobierno no va a dejar de exigir castigo, pero pues de alguna manera está dando a entender que sí puede afectarse con esta filtración. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo. ¿Por qué cancelaron las órdenes de prisión? Porque no estaban en el informe. Esas 21 órdenes no estaban en el informe y por eso fueron canceladas. No, o sea, se actuó a partir de las personas que aparecen como responsables en el informe. Sí, yo creo que lo hicieron de mala fe, pero en mi opinión no se deben de ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco disculpa, no solo por eso, sino por todo lo que injustamente le hicieron a sus hijos. Lo demás es una actitud de, con todo respeto, de sopilotes. Porque a lo mejor quienes filtraron este documento sin testar lo hicieron pensando en que de esa manera ya no va a tener validez legal. Sí, nada más que esto no es un asunto nada más jurídico, esto es un asunto de justicia y de Estado. No es saber, es que como dieron a conocer los nombres, ya los vamos a dejar en libertad, porque se violó el sacrosanto debido proceso. No. Y si son responsables y cometieron los crímenes, entonces con una argucia legaloide se vulnera la justicia, se pisotea la justicia. No, si lo hicieron con ese fin, están mal, porque nosotros no vamos a dejar de exigir castigo a los responsables. Pues es una discusión bastante antigua respecto a lo que es la justicia y la legalidad. La justicia es una aspiración por la cual suelen luchar intereses, grupos, personas en lo individual, en lo colectivo, aspirando a la justicia. La legalidad es el conjunto de normas sustantivas y adjetivas que permiten que aspiremos a llegar a esa justicia. Lo que hay es la legalidad. Y para bien o para mal, la obligación de las autoridades, y por eso el expediente fue testado, es decir, tachado en esas partes
por algo se hizo, y lo hizo un funcionario del gobierno federal, el subsecretario Alejandro Encinas, quien presentó ese documento, la síntesis o la esencia, ante los padres, familiares y defensores de los 43 antes de hacerlo público. Es decir, no estamos en presencia de un acto en el cual alguien irresponsablemente quiso ocultar la verdad, porque no se está ocultando la verdad en términos reales. Se está cuidando para que pueda transitar adecuadamente por los caminos de la legalidad disponible. Y los jueces, en estricto cumplimiento de esa legalidad, bien podrían entender que se violó el principio de presunción de inocencia y que se violó el debido proceso judicial. Eso es doctrina jurídica que no puede ser, digamos, arrollada por una consideración política, personal, ética. O sea, esa es la legalidad. Por eso, el propio gobierno del presidente López Obrador emitió un documento donde de manera no solo consciente y voluntaria, sino además obligada, porque así son las reglas jurídicas, tachó esas partes para que no afectaran ese debido proceso. Entonces hay que cuidar, porque si se afecta ese debido proceso, se abre la puerta en los hechos concretos para la impunidad de los mandos militares y de los mandos políticos involucrados ahí. Ese es mi punto de vista, Adrián. Julio, y precisamente en este tema, el subsecretario Alejandro Encinas, si Andrés nos puede poner el tuit, bueno, es un hilo, de hecho, que condenan esta filtración entregada, de la información entregada a la Fiscalía por la Comisión, porque hay que recordar que hay justamente ahorita un conflicto entre el fiscal especializado en este caso, Omar Gómez Trejo, y la Fiscalía General de la República. Señala aquí Alejandro Encinas que es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos. En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad. Y finaliza este hilo el subsecretario Encinas, donde solicita a la Fiscalía General de la República, pues irónicamente, que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración. Y algo que también llama mucho la atención, por eso creo que también hay que ser siempre autocríticos con el ejercicio que hacemos en el periodismo, pero Penilei Ramírez, la que publicó la columna en El Reforma, pues se compara con Julian Assange, lo cual pues realmente es, pues no sé cómo veas tú esta comparación, Julio. Es una aberración, es absolutamente incorrecto pretender siquiera comparar este episodio que va a beneficiar o puede beneficiar a los villanos de la historia con lo que ha hecho, digo, Assange, que ha sido justamente el darnos a la humanidad completa la información de las infamias, de los actos cometidos desde el poder imperial estadounidense para dañar, pues iba a decir a medio mundo, pero casi diría a todo el mundo. Es muy diferente, porque el enfoque de lo que está haciendo Assange al divulgar información es afectar al poder imperial y ayudar a la causa de los desvalidos, de los desprotegidos, de los dañados. Y aquí, la filtración que ha publicado Penilei Ramírez ayuda al poder militar, al general, al capitán, a los mandos ahí metidos y a los intereses peñistas en general, para no entrar en detalles, pero es para beneficio de ellos. Cuando un periodista se pone como... Hay varios niveles en la consecución de la información. La nota informativa. En la nota informativa, el periodista debe saber desde qué ángulo va a abordar esa información, que va a ser, ahora sí que la neta del planeta, lo concreto, lo que realmente sucedió, pero desde dónde lo vas a enfocar, esa es una posición política editorial del periodista. Pero así debe ser. Cuando se da una opinión, también es el enfoque del autor de esa expresión. Cuando hay una investigación, hay una posibilidad de que el periodista difunda lo que considere que es necesario que la sociedad conozca.
una investigación que se puede llevar meses y que si aquí estuviéramos en presencia de que Penilei Ramírez hubiera realizado una extensa investigación en igual a sus alrededores, entrevistando a medio mundo y dijera, esta es la verdad que yo conocí, bueno, pues es aceptable, discutible tal vez, pero es aceptable. Pero aquí estás en presencia de una filtración. Y la primera pregunta es, ¿a quién beneficia esa filtración? Adriana, nosotros lo hemos hecho una y otra vez cuando hay gente que se nos acerca a darnos primicias o información que decimos, bueno, por eso, ¿para qué? Porque quiero que se haga justicia. En lo general sí, pues, pero dígame en concreto qué es lo que busca con esto. No, pues es que yo quiero que reine la verdad y que haya... pues no, necesitamos saber a quién va a beneficiar eso. Y ya que estamos en estas confidencias, ahora que nadie nos escucha, Adriana, recientemente, hace pocas semanas, tuve la invitación para hacer una serie de entrevistas con personas que deslegitimarían la versión de Israel Vallarta respecto a las acusaciones de secuestro. Y ahí la primera pregunta que me hice, ¿quién me hace llegar esta invitación a entrevistar a ciertas presuntas víctimas? Y como la fuente que me hacía llegar o pretendía hacerme llegar esa invitación estaba parcialmente, muy fuertemente involucrada en desacreditar a Vallarta, dije, no, porque no tiene sentido entrevistar esto que va a servir a los propósitos de algo que no sabemos ni siquiera si Israel Vallarta de verdad ha sido culpable o no de los secuestros que se le han imputado. Lo que sí sabemos es que el debido proceso judicial realizado con él ha sido absolutamente torcido, injusto y que ha retardado la liberación o incluso la sentencia del propio Israel Vallarta. Así es que como periodista uno tiene la obligación de saber a qué va a servir aquella filtración que está recibiendo. Luego vi por ahí alguien que dijo, pues hombre, no hubiera sucedido lo del Watergate si se hubieran puesto a condicionar o a investigar respecto a la filtración. Pero ¿cuál era el propósito de la filtración del Watergate? Era poner en evidencia el uso faccioso del poder del entonces presidente Richard Nixon para garantizarse su reelección, valiéndose de los instrumentos del poder a su cargo, que debería estar al servicio de todos, y los puso para servicio personal. Son situaciones totalmente distintas, Adrián. Julia, a mí me parece que se requiere un ego completamente descontrolado y una enorme soberbia, la verdad, perdón, pues para compararse con Julian Assange. Yo creo que ahí es donde nos damos cuenta cuando una o un periodista no está dimensionando el trabajo que está haciendo y a quién está sirviendo. Yo en ese tema me parece que sí debemos de ser muy críticos, y eso de que perro no come perro y de que no debemos de criticarnos entre nosotros, pues creo que justamente sí hay personajes que están complicando la labor del periodista al situarse en pues lados que me parecen poco éticos. Creo que sí debe de señalarse, porque por algo, Julio, también la sociedad o una buena parte de la sociedad no cree en el periodismo. Es más, estamos en una situación en la que no se sabe qué es el periodismo, o estás en un lado o estás en otro, y a fuerzas te ponen en un bando. Esa es la parte que está, me parece en este momento muy preocupante, cuando estamos en un momento en el que sí parece haber indicios de haberse avanzado, y creo que el informe que presentó la Comisión de Ayotzinapa revela cosas importantes. Hay voluntad de algunos personajes, pero que se ve detenido en ciertos momentos estratégicos, y que todo lleva, o que parece, Julio, tener un hilo conductor, que es la Fiscalía General de la República. Ahora hay que ver que también otros de los detenidos, en este caso el teniente es Carlos Arrieta, se me fue el primer apellido, pero fue funcionario de Murillo Karam en la extinta PGR. Este personaje también, pues, que está involucrado o tiene, digamos, parte en el entramado de la estructura de la actual Fiscalía de la República. ¿Dónde nos llevan esos hilos? Creo que esa es la parte que hay que analizar, y que más allá de una filtración y de publicar tal cual un informe no testado, tendría que verse esa relación, o tendría que haberse buscado esa relación de cuáles son los intereses allá de, y ver si realmente aporta más allá del morbo el informe que no está testado, porque precisamente por algo está testado.
Otra, fíjate, Julio, otro de los dichos hoy del presidente. Carlos Gómez Arrieta se llama la Gómez, persona que Gómez, ya lo busqué en San Google. Sí, perdón. Adelante. Gómez Arrieta, justamente, cómo esos personajes están todavía metidos, porque sí, Encinas no ha sido el único funcionario que ha mencionado que todavía dentro de las estructuras de este actual gobierno en diferentes instancias, pues siguen indicios del pasado. El propio presidente también lo ha llegado a mencionar en la conferencia mañanera. Ahora, ¿cómo va a avanzar este tema? Vamos a estar viendo próximamente pues algún movimiento más de la fiscalía, pero hoy el presidente llama la atención con una declaración, Julio, que además de que señala que sus adversarios son los responsables de esta tragedia en el caso de Ayotzinapa, ya sea porque participaron de manera directa, encubrieron o guardaron silencio cómplice en algunos casos como en los medios de comunicación, Julio dijo que son tan influyentes los que no quieren que haya justicia, que entre más tiempo pasa, más se enredan y más posibilidades tienen de salir adelante. Si te parece, vamos a escuchar este video de AMLO y los responsables, por favor. Yo creo que eso es lo que buscan nuestros adversarios, que son responsables de esta tragedia, ya sea porque participaron de manera directa, encubrieron o guardaron silencio, cómplice, esto sobre todo en el caso de los medios. Son tan influyentes los que no quieren que haya justicia, en el caso de Ayotzinapa, que entre más tiempo pasa, más se enredan y más posibilidades tienen de salir adelante. No está estancado. Es que no les gustó el que se actuara y que ya estén en la cárcel personas presuntamente responsables, como militares, como autoridades locales, como el exprocurador Murillo Karam. Independiente de los adversarios, presidente, ¿usted estaría atendiendo este llamado que hace el fiscal especial? Porque asegura que de alguna manera estos elementos de la Fiscalía General de la República se lo brincaron para hacer esta solicitud de cancelación y si se va a investigar también a estos elementos de la FGR. Sí, hay diferencias porque son muchos los intereses de todos. No, si esto no es de buenos y malos, no es maniqueísmo, este es otro asunto. Por eso lo estoy atendiendo de manera personal y le pedí a la Fiscalía y le pedí al presidente de la Corte que se atendiera como un asunto de Estado y que Fiscalía, Poder Judicial y el Poder Ejecutivo nos aplicáramos. ¿Habría una especie de encontronazo entre la Suprema, o bueno, el Poder Judicial y la Fiscalía? Porque precisamente por puede haber, es que hay diferencias en todo el gobierno, en todos lados. Son criterios distintos. Bueno, pues sí, siempre hay las diferencias, pero aquí el problema es cuando la orientación de un gobierno debe tener un objetivo específico y cuando se vive en circunstancias como las de la Fiscalía General de la República, y ahí sí, Adriana, voy a abundar un poco en lo que tú ya has planteado con mucha precisión, me parece a mí, pero sí, a mí me parece que en la Fiscalía General de la República está el punto de obstrucción institucional mayor a la esperanza de justicia en este país. La pregunta de fondo, y bueno, ya sabes, Adriana, que el periodismo debe ser incómodo y como luego dicen, o está para eso o no está para otra cosa. El punto es preguntarnos, Alejandro Gertz Manero, ¿es un instrumento útil para retrasar, retardar la ejecución de actos de justicia, para evitar que haya conflictos o desajustes en los difíciles equilibrios de un gobierno como el del presidente López Obrador? Es decir, dicho de manera más concreta, Gertz Manero sirve a los propósitos de que no se haga justicia, para que no haya desequilibrios y para que no haya rupturas de alto nivel, poder militar, poder civil, o Gertz Manero se está manejando por sí mismo y es un personaje que, fiel a su historia de siempre un servidor a los intereses oscuros, él por sí mismo está boicoteando a la 4T. ¿Es un instrumento útil que está siendo utilizado o es un instrumento autónomo que por sí mismo está boicoteando
los intereses de justicia de la nación. Pues bueno, y hoy por eso están, entre otros temas, los actos desbordados de jóvenes, tanto en Iguala, en Chilpancingo, en el campo militar número 1, y bueno, pues esperemos que no suceda hoy en la marcha de esta tarde, pero sí hay un segmento de jóvenes y de sociedad que está desencantada de estos procesos de mucho discurso a favor de la justicia, pero poca aplicación práctica, de mucha denuncia de las mafias del pasado, pero sin ningún ajuste justiciero de cuentas en estos momentos. Ayotzinapa, fíjate nomás lo que son las cosas, Adriana, fue el punto de quiebre de la administración de Enrique Peña Nieto y subsiste el mismo tema porque en el fondo es la impunidad y es el saber si México y los mexicanos vamos a seguir sujetos a los poderes desbordados de los poderes militares y policíacos que pueden secuestrarte, detenerte, torturarte, asesinarte, desperdigar tus restos y seguir impunes, porque eso lo hace un policía de crucero a sabiendas de que lo puede hacer impunemente, lo hace un policía estatal, lo hacen las fuerzas militares, lo hacen los marinos, lo hace todo mundo. Mientras se mantenga ese sistema de impunidad, pocas cosas de fondo realmente pueden cambiar. Es mi punto de vista, Adriana. Julio, es que el tema de fondo sí, justo como dices, la Fiscalía, si Andrés nos puede poner justamente dentro de este informe, porque yo creo que este informe sí es muy crítico frente a algunos hechos en específico, pero fíjate lo que dice, porque en este informe está puesto como PGR, FGR, incluso ya en este título te está mencionando que pues está involucrado todavía la Procuraduría pasada. Dice una situación similar, la de los jueces, se presenta en la Fiscalía General de la República, donde se registra una falta de coordinación entre sus áreas respecto a la investigación sobre Guerreros Unidos en demérito del trabajo de la unidad especializada, ¿no? Sobre este tema. Un ejemplo son las carpetas de investigación abiertas entre 2014 y 2016 en la unidad de investigación terrorismo, acopio y tráfico de armas, la unidad especializada en delitos contra la salud, la unidad especializada en delitos contra el secuestro y la CEIDO, que realizaban el seguimiento de las operaciones de Guerreros Unidos, así como la intervención de sus comunicaciones, el análisis forense realizado, dispositivos relacionados con el caso y el análisis de la estructura y operaciones del grupo delictivo que no se compartieron en un inicio con la unidad especial. Creo que esta es una de las partes también claves, Julio, por los cuales está pues enredado todo este asunto. En lo que evidencia el informe, lo que evidencia el subsecretario Encinas, pues sí hay un tema ahí de gravedad que pues parece que en la conferencia mañanera el presidente sigue respaldando el actuar de esta fiscalía. También en estos números de las personas, si nos pone Andrés, las personas que han perdido la vida, porque hay algunos casos que fueron fallecimientos naturales, en el caso de uno de los líderes de estas organizaciones criminales que le dio COVID, pero son 26 personas fallecidas o ejecutadas que han sido vinculadas a este caso, lo cual pues sí preocupa, sobre todo cuando hay una situación de homicidios. Y con estas revelaciones o estas filtraciones que se hacen, pues el riesgo que pueden correr otras personas que sean pues parte importante o fundamental de este proceso, Julio, y pues ya estaremos también dando pues a conocer más información y detalles de este caso.